Tengo en la línea telefónica al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está, Ulises? Gusto en saludarlo. Igualmente, Denise, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, auditorio. Queríamos tener ciertas precisiones. Cuando dicen desconocemos el documento, ¿quiere decir que el documento es falso o qué significa? Que ese documento no lo emitimos nosotros, que ha hecho referencia la compañera reportera, es un comunicado que no emitimos nosotros, es al que nos referimos, que nos deslindamos absolutamente, porque no fue algo que salió... ¿Es falso? Esas páginas... Ok, ustedes no lo dieron a... Es que son varias... Espera, nada más déjeme entender una cosa. Una cosa es, ustedes no lo dieron a conocer, y el otro, ese documento no existe, no es parte de la investigación que hizo la Fiscalía, es falso. Yo quiero saber si es, ustedes no lo dieron a conocer o si es falso. No, lo primero que te voy a decir es que nosotros no lo emitimos. Eso ya entendí. Un documento, que leyó, nosotros no lo emitimos. Okay. Alguien lo emitió, alguien lo produjo, pero no fuimos nosotros. Entonces ese es falso, entonces. Nos deslindamos de ese documento, sí. Del documento que se copiaron, perdón, nada más para dejarlo en claridad, las páginas que fueron publicadas con sellos de la Fiscalía y todo... Sí es nuestro. Entonces ese sí. El que no es el que tiene el resumen en forma de... A ver, vamos a ver. Entonces, el documento y las páginas sí son de ustedes. Es correcto. Ustedes no los hicieron públicos. No, correcto. Muy bien. Es un documento que es una determinación, para dejarlo en claro, que luego de haberse presentado la denuncia, como se ha descrito, el Ministerio Público y el fiscal trabajan junto con ellos, es una atribución que se tiene, la de determinar qué ocurre con este tipo de denuncias, y en particular se hace una serie de razonamientos, es con base en la ley de 1963 con la que se hace esta referencia para el periodo que era la vigente, y en ella es donde nosotros determinamos que no existen elementos por la prescripción de los eventos para ejercer acción penal. El resolutivo es muy puntual, son cuatro apartados. O sea, la conclusión de ustedes es que no hay manera de entrarle al tema porque ya prescribió. Sin embargo, en el documento que sí es suyo y que sí es verdadero y que trae estos sellos, la Ministerio Público, de nombre Araceli, recuérdame los apellidos, Olivia. Sí, ahorita te los doy. Bueno, la Ministerio Gómez de los Santos. Gracias, sí. Araceli Gómez de los Santos. Ella, en ese documento, escribe que la ministra no plagió, que ella es la autora. Entonces, claro, no está en la conclusión, pero en el texto de quien se encargó de esa investigación, suponemos preliminar o algo. A ver, déjeme hacer una pausa. No, lo que dice... ¿Me permite? De los casos. Sí, nada más permítame un segundo, voy a una pausa y regresamos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, que nos haya tomado la llamada. Básicamente hay tres elementos de esto que creo que son importantes. Uno es quién emitió la información, y básicamente Ulises, lo que nos está diciendo Ulises Lara, el vocero, es no fuimos nosotros, nosotros no emitimos la información, el documento sí es real. Y en el contenido del documento, lo que la autoridad, ustedes quieren destacar, es que se llega a la conclusión de que ya prescribieron los delitos y por lo tanto no van a abordarlos más. Sin embargo, en esos textos que sí reconocen como parte de la Fiscalía, la Ministerio Público Araceli llega a una conclusión que nos leíste, Olivia, si la puedes volver a leer. Sí, es la Ministerio Público Araceli Gómez de los Santos, y este es el párrafo en el que la Fiscalía, afirma que Esquivel pues no copió su tesis. Dice: en consecuencia del análisis integral a los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante Yasmín Esquivel Moza no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Por su parte, este último reconoce ante notario público haber tomado varias referencias y texto. Entonces, sí hubo investigación y la Ministerio Público concluye eso. Ulises. No, lo que se llaman, en este caso, si ustedes lo ven, lo pueden revisar, la documentación se llaman considerandos. Esa no es la conclusión. Son los considerandos y son los argumentos, incluso se incluyen los factores o los elementos de la ley que nos permite entrar en la materia. Sobre lo que se resuelve sobre la imposibilidad de ejercer acción penal por la denuncia presentada
porque ha prescrito el hecho y que en el caso nuestro no encontramos elementos para continuar. Se señala incluso que hay una carta que está notariada, hay una serie de argumentos, pero todos ellos son lo que llamaríamos considerandos, así dice tal cual, y después dice resuelve. Y sobre lo que resuelve es donde dice claramente, el sustituto fiscal de investigación estratégica es competente para determinar sobre la procedencia de la propuesta de no ejercicio de la acción penal. Bueno, entonces, ya entendí. A ver, es que ya entendí, si entiendo bien entonces, hay una aproximación al tema que no es una investigación exhaustiva. En esta considera la Ministerio Público una serie de elementos, con esos considerándose es que escribe este tema de que no lo copió, pero su conclusión es que no se puede ejercer acción penal. Sin embargo, tal y como está redactado esto, pues es muy, muy beneficioso para la señalada, en este caso para la ministra. Y mi pregunta es, ustedes no lo emitieron, ¿quién más tuvo acceso a esto de manera legal que hubiera podido ser la fuente? El abogado que estaba representando a la ministra. Es decir, el abogado que representaba a Yasmín Esquivel tenía acceso a este documento y podía escoger los considerandos que le fueran convenientes. No puede escogerlo. Lo que hace es que hace público tiene acceso a la información porque lo presentan como una denuncia, como recordarás, Denise. Y lo que hace es que investiga al Ministerio Público y lo que determina es el no ejercicio de la acción penal, pero coloca todos los argumentos que se pusieron sobre la mesa, incluida la carta, incluido el instrumento notarial, lo que tenía la ley que correspondía con el periodo del año que se refiere, y lo que únicamente resuelve, y eso es lo importante porque es lo que jurídicamente tiene peso, es que no se puede hacer ejercicio de la acción penal por ser un elemento público, un delito que está prescrito. Es más largo, nada más, es más largo el comunicado, el texto es más largo que lo que da a conocer, lo que se dio a conocer. El otro comunicado tiene no comunicado, el texto tal y que tiene el sello de la Fiscalía, el documento en su totalidad de los considerandos de la Ministerio Público. Simplemente quiero saber si la persona que filtró la información, que aparentemente y todo indicaría sería el abogado de la presidenta, de la ministra, si escogió una parte del documento. Tenemos que ir a pausa. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre este polémico tema de la Fiscalía en el caso de la ministra Yasmín Esquivel y del plagio. Lo que nos ha dicho el vocero de la Fiscalía es nosotros no dimos a conocer la información, el documento es real, más no la comunicación sobre las conclusiones, y lo que dice básicamente, más bien a pregunta mía le dije quién tiene acceso, quién hubiera podido ser la fuente de esta información, los tiene el abogado de quien presentó la denuncia, que es la ministra Yasmín Esquivel, y aquí hay otro tema, que es ¿por qué se tardaron tanto en decirlo? Porque esto ocurrió el lunes, sale, y no fue sino hasta el martes cuando ustedes salen a desmentirlo. Ese es uno de los temas. Y el otro, por supuesto, el que estoy recibiendo miles de mensajes, Ulises, al respecto, es el de cómo es posible que se haya considerado, digamos, como bueno un documento presuntamente notariado sin nunca haberle tomado ni siquiera una declaración a la persona que supuestamente fue el plagiario, o por lo menos en las conclusiones en los considerandos, de la Ministerio, Araceli Gómez de los Santos. Entonces, si me dice uno, ¿por qué tarda tanto la Fiscalía cuando esto se da a conocer en la portada del Universal, en esta filtración interesada, llamémosla así, por una de las partes? Casi todas las filtraciones son interesadas. Una de las partes hace esta filtración y tardan más de 24 horas en decir que ustedes no están considerando no es la conclusión de la investigación. La primera respuesta sería, el documento se emite a petición de una parte, nosotros hacemos un resolutivo donde dice claramente no hay ejercicio de la acción penal y se manda archivo. En ese marco se emite un comunicado, se lleva y aparece en los medios. Eso no es responsabilidad. Ya sé, pero desmentirlo 24 horas después. Denise? Sí, claro. Sí, Denise, pero eso no es nuestra. Nosotros no lo emitimos. Nosotros no tendríamos que hacer más aclaración si el documento, tal como lo señala ahí,
La resolución es el no ejercicio de la acción penal y es una atribución que tenemos para poderlo hacer y declarar que no se va a ejercer ninguna acción contra nadie. Pero esto tiene consecuencias. Como lo hemos señalado, que presentaron una carta, que presentaron los materiales, y eso es lo que se va decidiendo. No se entra en ninguna de las partes del fondo, en algún sentido de decir, y aquí está el tema, ya fíjese que aquí tiene el documento, y se verificó con perito, no se aborda ninguno de esos, se describe todo lo que se presentó, y al final se presenta como resolutivo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que hay un documento ante notario, ni siquiera lo averiguaron si era ante notario, porque no hubo investigación. Todo lo que dice ahí en la parte de la argumentación del MISES, que esos son los documentos que presentaron. Por eso, entonces no lo revisaron. Dice el documento, sí, en la descripción, si lo leen con detenimiento, dice qué es lo que declaró y qué es lo que fueron presentando cada uno de ellos y cómo fueron tomándose los argumentos, y esos aparecen en los considerandos, pero ninguno de esos toma forma en conclusión. Pero perdón, es que pareciera que queremos molestarlos, Ulises, y no es nuestra intención. Lo digo de verdad, Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía. Aquí no hay ninguna intención de molestar a nadie, simplemente creo que también veamos la realidad. Si esta información sale el lunes y ustedes se tardan un día, 24 horas en salir a desmentirlo, pues claro que nada los obligaba, pero resulta que estaba un texto de ustedes, que sí es de ustedes, en donde en un considerando el Ministerio Público dice que la copiada fue ella, independientemente que sea un considerando y no una conclusión, y ustedes no les parece prioritario salir a decir que todas estas explicaciones, sino 24 horas después, pues la verdad es que hay una parte aquí donde tiene una importancia política, donde tiene un efecto político el que un documento que tenga los sellos de la Fiscalía diga esa frase sin que haya una explicación después muy detallada de que son considerandos, de que nunca buscaron hacer una investigación, de que nunca fueron a buscar a nadie, de que no están dando por bueno el documento notariado, que en realidad simplemente hacen una lista de lo que recibieron y al final concluyen que ya se prescribió y por lo tanto no hay que tomar nada de lo que ahí dice más que como la presentación de argumentos y los datos que da una de las partes. Perdón, tan es así que fue utilizado en la sesión, una sesión importantísima en la Suprema Corte, por una de las personas que estaba señalada. Entonces, esta tardanza de la Fiscalía en salir a decir algo tiene efectos políticos sobre la Fiscalía y no me apuro, sino que lo digo, sobre la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, digamos, a lo mejor desde el punto de vista jurídico estricto, nada obliga a la Fiscalía a salir a decir en las próximas horas, después de unas 8 columnas, pero hombre, sería deseable por el bien de la conversación pública. Sí, pero claro que no hay molestia. Y la segunda es que, en mi opinión, el tema de la tardanza para nosotros resultaba, más que tardarnos, que fuera muy puntual lo que se decía en el propio texto. La utilización del documento y de los después incluso este comunicado nos llevaron a que también tuviéramos conocimiento durante el transcurso del día y fuera hasta el otro día, el día martes, que se empezó a hacer todo esto, este desvío y este conocimiento a través de Twitter. Pero en el cuerpo del texto, si de nuevo nos referimos a él, lo que existe es una clara alusión a lo que se presentó, pero una clara también capacidad de resolución sobre lo que sí podemos. Y en este caso era sobre el tema de no poder hacer ejercicio de la acción penal, toda vez que había prescrito algo que había ocurrido hace mucho tiempo, que correspondía con una ley de 1963, y que de acuerdo a la concurrencia nos permitía tener una opinión, pero nada más. Muy bien. Yo creo que por eso ahora, y agradezco la oportunidad, y eso es importante, creo que a lo mejor en la opinión puede ser que se hizo tardía, pero lo importante aquí es aclarar que ese documento que se emitió en su momento tiene estas argumentaciones, y si alguien los utilizó de otra manera con esos socios, no fuimos nosotros quienes les dijimos que lo hicieran o lo dejaran de hacer, no está en nuestras atribuciones tampoco pedirle a alguien que lo utilice. A mí me parece que es sustantivo dejar en claro que no buscamos resolver a favor de nadie, sino sobre lo que sí teníamos capacidad y competencia, como lo presenta el propio documento. Este documento además se difundió por PDF, se empezó a divulgar, entendemos que fue en buena parte la persona que primero estuvo interesada y después otros que pudieron haberlo hecho, y se fue haciendo esta
situación de comunicación mucho más amplia. Hoy creo que es que le convino, sí, fue utilizada políticamente, claro, fue utilizada políticamente, muy oportunamente, puesta el lunes, digamos, y esto no es contra el periódico, esto es claramente utilizada por la persona directamente interesada en que resaltar una serie de presuntas conclusiones que sí están escritas como considerandos, y nada más el tema es que la Fiscalía tardó 24 horas en lugar de hacerlo en la mañana misma e incluso previo a la sesión de la Suprema Corte. Pero bueno, eso ya es una decisión de la Fiscalía. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por explicarnos este tema. Por la oportunidad y el tiempo. Gracias. Muchas gracias.